la dulzura y la paciencia. En este momento comienza un programa para dos. Así es, si pensaste en un matrimonio, acertaste. Porque aquí damos inicio a un espacio que será edificante, informativo y espiritual. Estás escuchando Casados y Felices. Tardes, hermanos, amigos que nos escuchan. Es un placer, es una bendición el poder estar un programa más, un episodio más de este programa que el Señor nos ha dado, Casados y Felices. Y como su nombre lo dice, venimos a hablar del matrimonio, a hablar de esa pareja que el Señor nos ha regalado a través de la luz de la palabra de Dios. Y es para mí un placer, un verdadero privilegio estar hoy aquí, y no estoy sola. Estoy acompañada de unos amigos, hermanos, que hoy dijeron sí, estamos listos para ir al programa. Y es que, hermanos, qué bonito es. Hoy es el primer programa del año 2023. Entonces, qué bonito es estar juntos, verlos de nuevo. Ya han estado en ocasiones anteriores en el programa. Qué bueno que están aquí. Marlon del Cid y su esposa Sandra. ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones, hermana. Muchas gracias por esa bienvenida tan amena que nos da. Es una bendición, es un privilegio para mí el poder estar aquí en estas cabinas de radio. Y qué bendición, ¿verdad? Lo que usted dice, es el primer programa del año 2023. Estoy súper contenta, bendecida de poder estar aquí compartiendo con toda la audiencia de la Difusora Cristiana de Radio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos, hermanos que nos escuchan a través de la Difusora Cristiana de Radio. Es de gran alegría, gozo estar aquí hoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? Haciendo esta plática amena en la cual pues el Señor nos ha llamado que nosotros compartamos de las experiencias que tenemos como matrimonio. Y es de grata alegría pues estar nuevamente con ustedes, acompañándole en este hermoso programa Casados y Felices. Amén. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 3:5: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y hoy vamos a hablar de un tema bien bonito, bien importante como inicio de año. Creo que nos hacemos muchos planes, muchas metas, nos proponemos cumplir cierto tipo de planes, ¿verdad? Entonces, qué mejor hacerlo guiados por el Señor. Y es que ese es el tema que vamos a tratar hoy: planes guiados por el Señor. Así es, y es importante porque como en toda organización, ¿verdad? Al inicio de cada año nosotros nos planteamos metas, ¿verdad? Y esas metas pues van basadas en lo que es una planificación, ¿verdad? Y esta planificación, si lo hacemos pues poniendo primeramente al Señor en todo lo que nosotros vamos a hacer y a emprender, creo que nos va a ir bien. Igual en nuestra vida personal, en la vida familiar también, ¿verdad? En el núcleo familiar nosotros debemos de plantear metas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer durante este año, ¿verdad? 2023 y trabajar por ello, ¿verdad? Por esas metas, pero todas estas metas poniéndolas en las manos del Señor para que Él nos guíe y Él sea quien vaya delante de nosotros, ¿verdad? Y que estas puedan cumplirse, ¿verdad? Claro, algunas se van a cumplir, otras no se van a cumplir, pero nosotros estamos, ¿verdad? Confiando en el Señor y el Señor sabrá, ¿verdad? Cuáles son las metas que nosotros vamos a lograr y cuáles son las metas que no las vamos a lograr. Pero creo que vamos a tener el respaldo del Señor, confiamos en Él
y sabemos de que cuando estamos en las manos de Dios, todo es posible. Así es, y es que la palabra del Señor dice en Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, qué importante este versículo, ¿verdad? Que nosotros podemos planificar muchas cosas para todo este año, ¿verdad? Pero los planes del Señor pueden ser otros. De repente nosotros tenemos planificado algo de una manera, pero los planes del Señor son diferentes. Y yo pensaba en este versículo y digo, de repente uno puede decir, me voy a ir por aquí, pero si el Señor ve que no es adecuado o que no va a ser de bendición para nosotros, el Señor nos cambia esos planes, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros en cada cosa que nosotros vamos a realizar o alguna planificación que nosotros hagamos, que pongamos al Señor en primer lugar y consultarle a Él, ¿verdad? Si es la voluntad de Él, de que esto sea de la manera que nosotros pensamos. Y es que cuando a veces nosotros nos trazamos planes, nos trazamos metas y vemos que eso no sucede, muchas veces nos frustramos, ¿verdad? Muchas veces podemos sentirnos mal. ¿Y qué pasó? Pero entender también que el Señor conoce nuestro corazón. Así es. Entender que Él no nos va a dar algo que nos aleje de Él. Entender que el Señor sabe lo que nosotros estamos necesitando. Amén. Y otra cosa bien importante es, hermano, amigo que nos está escuchando, ¿qué planes se ha trazado usted? Hoy le preguntamos, ¿qué planes se ha trazado usted para este 2023? Y es que creo que es bueno, hermanos, hacerse esta pregunta, ¿verdad? Y también es bueno trazarse estos planes, estas metas. Como decía usted, hermano Marlon, como familia. ¿Qué planes tiene usted trazados como familia? También personales, ¿verdad? Porque también hay de crecimiento personal. Entonces, pero todo tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, porque su palabra dice que sin Él no somos nada. Y hay una palabra que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá añadido. Y a veces nosotros queremos buscar esas añadiduras primero, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, poder trazar estos planes. En nuestra responsabilidad es trazar los planes, orar, pedirle al Señor ese respaldo, pero también entender que muchas veces no se van a dar. Y mire que dentro de nuestras metas, lo primero que debe de estar plasmado en el papel que nosotros hacemos es esa búsqueda diaria del Señor. Yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Nosotros como seres humanos necesitamos esa ayuda de Dios. Entonces nosotros dentro de nuestras metas, dentro de nuestras planificaciones, primero debe de ir esa búsqueda constante del Señor, tiempo de oración, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nosotros le vamos a dedicar al Señor para orar? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a dedicar estos minutos para leer la Biblia, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros vamos a invertir, ¿verdad? Entonces yo creo que dentro de nuestras metas es lo primero que nosotros debemos de plasmar, ¿verdad? Porque primero Dios, ¿verdad? Luego la familia y luego todo lo demás. Entonces nosotros debemos de hacer esas metas planificadas, primeramente poniendo todo en las manos del Señor. ¿Y cómo lo vamos a poner? Pues buscando del Señor diariamente, ¿verdad? Y eso es un punto muy importante y necesario dentro de nuestra vida. Cuando se planifica es porque se quiere llegar al fin de una meta. Para esto se debe contar con los medios adecuados y de ahí depende nuestra planeación, porque a veces nos podemos proponer metas que son difíciles, ¿verdad?, de alcanzar, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Es como cuando nosotros vamos a cocinar algo, hermana Sandra, una receta, o sea, tenemos que buscar los ingredientes que necesitamos para que receta. O sea, necesitamos planeación, inversión, dedicación.
No es que solo Sí. vamos a hacer X comida y nos va a salir deliciosa sin echarle los ingredientes necesarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros invertimos tiempo, dedicación en preparar aquello? Va a ser una comida exquisita. Sí. En lo mismo sucede con las metas, con los planes que nosotros nos propongamos. Necesitarnos, como decía el hermano, enfocarnos en buscar más de Dios, pasar más tiempo con el Señor. ¿Y cómo lo logramos? A través de su palabra, a través de la oración, hablando con Él. A veces pensamos que las cosas son, como dicen, por arte de magia. No, no sucede así. O sea, las Sí. cosas es, ponga sus planes en manos del Señor y Él enderezará nuestros pasos y nuestras veredas. Entender que sin el Señor nada podemos lograr. Amén. A veces nos podemos, como leí al inicio, apoyarnos en nuestra propia prudencia, ¿verdad? No porque yo tengo este título, yo puedo hacer esto, estoy bien calificado, ¿verdad? Para hacerlo. Pero estamos olvidando quién es el arquitecto de todo lo que nosotros hacemos, es el Señor. Y sí, podemos tener un título, podemos tener la capacidad, pero tener esa humildad de reconocer que sin el Señor nada somos. Y que necesitamos esa parte, hermana, ¿verdad? De que Dios pues nos dé sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Para hacer las cosas que nosotros tenemos planeadas alcanzar, ¿verdad? Esas metas que nosotros tenemos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que orar, ¿verdad? Más al Señor para pedirle esa sabiduría, porque la necesitamos, ¿verdad? Para que Él nos dé ese discernimiento de hacer las cosas basados en lo que es la palabra, ¿verdad? Y en lo que el Señor nos indique que nosotros debemos de hacer. Yo creo que todos los que encontramos en las historias que encontramos de la Biblia, como el rey David, ¿verdad? Siempre él oraba y le pedía sabiduría al Señor para hacer las cosas que él iba a hacer, ¿verdad? Y las metas que él tenía planeadas hacer. Entonces yo creo que si miramos en la historia de la Biblia, en los hombres, ¿verdad? Que servían al Señor, todos ellos pues le pedían sabiduría al Señor para alcanzar X o Y, ¿verdad? Proyecto que ellos tenían. Entonces esa es la parte que nosotros debemos de buscar siempre, ¿verdad? Esa sabiduría al Señor para que Él nos indique el camino por el cual nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Y que también el Señor es un Dios de orden. Y cuando nosotros planificamos alguna cosa, eso nos trae también, nos ayuda a ser ordenados. Porque cuando vamos a realizar alguna actividad, algún proyecto, necesitamos hacerlo con anticipación, con tiempo, con dedicación para que esto nos salga bien al final, ¿verdad? Porque cuando dejamos las cosas para última hora, vemos que es un solo desorden y de repente se nos quedan cosas por fuera o no sale bien. Yo creo que en el diario vivir de uno, a mí me ha pasado varias veces que han habido cosas que yo las he dejado para última hora y al final termino frustrada porque no me salen como yo esperaba, ¿verdad? Entonces, yo soy, por ejemplo, de las personas que, vaya, por ejemplo, el domingo al venir a la iglesia, yo siempre estoy el sábado y en la noche diciéndole a mis hijos, dejen todo listo para mañana, busquen lo que se van a poner, si lo tienen que planchar, déjenlo planchado, dejen los zapatos limpios o en un lugar donde que a la hora de irnos no nos atrase, ¿verdad? Porque ya nos ha pasado de que no nos arreglamos con tiempo y el domingo venimos a la iglesia a las carreras y que, ay, que no me peiné, que aquel desorden, ¿verdad? Y qué feo es porque uno viene como frustrado. Entonces esto también, la planificación es parte de ser ordenado para realizar las cosas y que todo al final salga bien. Y creo que algo bien importante mencionaba usted, Sandra, planificar tiene que ver con nuestra vida diaria. Sí. O sea, Sí. todo lo que nosotros hacemos a diario es algo planificado. Sí. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué nuestros planes fracasan?
creo que cuando no hay una planificación, como usted decía, se fracasa. Se sí. fracasa. Y no hablando de las metas que uno tiene, sino que hablando de manera general. Sí. Cuando uno no planifica lo que va a hacer, no planifica sus cosas, y hablando de manera personal, hablando de manera familiar, hablando de su trabajo, es un solo desorden. Sí. Hay mucho desorden. También porque el planificar algo nos lleva a comprometernos, a ser intencionales con lo que tenemos planificado para poder cumplir aquella meta. Sí. Hermano, yo pienso que usted en su trabajo hay una planificación y todo va de acuerdo a aquella planificación. Así es. Y bueno, en nuestra vida personal y familiar debe de ser lo mismo, ¿verdad? Porque cuando nosotros trabajamos en base a una meta, como decía mi esposa, pues debe de haber un orden, ¿verdad? Un orden para ir haciendo las cosas tal y en el tiempo correcto, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos que planeamos una meta y queremos alcanzarla de un solo, ¿verdad? No, es por parte que nosotros tenemos que ir trabajando, construyendo esa meta, ¿verdad? No es que vamos a llegar de un solo a alcanzarlo, sino que primero hay que sacrificarse, ¿verdad? Primero hay que trabajar para lograrlas y tener paciencia, pues, trabajar duro y tener paciencia, que en el tiempo de Dios todas las metas se van a alcanzar. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener ese ¿cómo se llama? Ese pensamiento de que todo se puede alcanzar cuando nosotros lo hacemos de la mejor manera, ¿verdad? Claro, esperando el tiempo de Dios, ¿verdad? En el cual nosotros vamos a llegar al objetivo planeado. Amén. Algo bien importante, y es que las metas y los objetivos que usted se está planeando hoy es hacerlos de manera sabia, no por emoción, Sí. no porque me gustó aquello y lo quiero, no porque quiero bajar de peso, sino que hacerlos de manera sabia, dirigidos por el Señor. Planificar basado en las emociones es un fracaso, porque Sí. se fue la emoción, entonces hasta ahí nomás llegó lo planificado. Sino que más bien planificar es pedirle esa sabiduría al Señor, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar pues el camino fácil, porque el Señor es quien dirige nuestros pasos, hermanos. Amén. Amén. Hablaba con mi esposo anoche y hemos tenido así algunos proyectos y siempre así como ponerlos primero en las manos de Dios. Y Señor, abra puertas. Si no va a suceder, entonces usted tiene el control, ciérrelas. Y fíjense, hermanos, que cuando uno ora, uno cree en el Señor y uno ora de esa forma, si el Señor le dice, no va a suceder, eso trae paz también. Sí. Eso trae paz, porque entender que si el Señor no permitió aquello es porque usted iba a fracasar. Así es. Y sucede que a veces decimos, no, pero es que yo lo tengo que hacer, porque yo quiero hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, hágalo. Igual va a fracasar, porque cuando no hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, sabemos, hermanos, que nos va mal. Sí. Así es. Sí. Dice la palabra de Dios en Proverbios 21:31, el hombre prepara el caballo para la batalla, pero el Señor es quien da la victoria. Amén. Así es. Ujú. Y es que en todo, el Señor siempre debe ocupar el primer lugar. Hasta en esas cosas, en esas pequeñas cosas, el Señor debe ocupar el primer lugar, porque, como lo mencionábamos anteriormente, fuera del Señor nada somos, nada podemos hacer. Él es el conductor de nuestra vida, Él es el que guía nuestros pasos, nuestros pensamientos, y es lo que estamos diciendo, pues que cualquier planificación que nosotros hagamos, igual debemos de consultarle primero al Señor si es la voluntad de Él, y estar siempre a la expectativa de que si no se va a dar eso, el Señor nos va a mostrar también, Él nos va a dar una señal.
Él nos va a decir, no, esto no te conviene, y que si ese proyecto no se realizó porque el Señor así lo quiso, o sea, no molestarnos, pues, no decir no, ir ahí a la fuerza a querer lograr esas cosas, porque el Señor sí nos va a ir peor, y el Señor en su sabiduría, Él nos enseña a nosotros y nos da ese discernimiento de saber qué cosas son buenas y qué cosas no son tan buenas para nosotros, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, las agendas son tan importantes también, porque yo pienso que planificar algo no es solamente decir en la mente, yo quiero esto y lo voy a hacer de esta y esta manera. En la organización, como lo decía anteriormente, también está llevarlo a hacer esa lista, anotarlo en una agenda, un cuaderno, un papel, y priorizar aquellas cosas y decir qué es lo que más conviene, lo que ocupa el primer lugar, ¿verdad? Y orarle al Señor y decir, Señor, eso es en tus manos y que sea la voluntad de Dios. Amén. Y creo que como mujeres, usted va al súper y va sin lista, sin lo que usted necesita, trae Es un montón caos. de cosas y lo que realmente lo necesita No no lo trae. Entonces podemos ver lo necesario que es ser ordenados, Sí. tener metas trazadas, tener esos proyectos que queremos realizar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y otra cosa bien importante, hermanos, es esa de depender del Señor. Sí. Algo Sí. bien Amén. importante, ¿verdad? Porque si el plan no salió, el Señor tiene el control, Él sabe Así por es. qué. Ujú. Los hombres que llegaron al triunfo, a la meta, fueron hombres dirigidos por Dios, aunque la responsabilidad de ellos era la planificación, lo cual requiere tiempo, dedicación e inversión. Para hacer una casa se necesitan los planos, los obreros, los materiales, pero para que haya triunfo en los planes deben ser guiados por el arquitecto, quien es Dios, el maestro de obra, quien es el Espíritu Santo. Nosotros solo somos los obreros. Así es. Sí, y yo creo, hermana, de que dentro de lo que son nuestras metas, hay metas que necesitan inversión de tiempo, ¿verdad? Y otras que necesitan inversión económica, Así es. ¿verdad? Yo creo que como familia nosotros lo primero que debemos de ver es sentarnos todos, ¿verdad? Ver la inversión que nosotros vamos a hacer en cuanto a las planificaciones que necesitan tiempo, ¿verdad? En toda organización que uno está, pues uno sabe, ¿verdad? De lo que uno va a planificar, ¿verdad? Por ejemplo, los que venimos a la iglesia sabemos del tiempo que nosotros tenemos que invertirle al Señor, ¿verdad? Tanto en lo que es la oración, la lectura de la palabra, en cuanto al servicio al Señor, ¿verdad? Que es otra meta que nosotros debemos de planificar también. Cuánto tiempo nosotros vamos a dedicar en servir al Señor personalmente y como familia, ¿verdad? Así es, Todos. sí. Entonces, estas metas son de tiempo, ¿verdad? Igual, los que pues pertenecen a una organización igual, ¿verdad? De que tal vez pertenecen a un club que apoyan a personas, ¿verdad? Entonces todo eso son la planificación de tiempo, cuánto nosotros vamos a invertir, ¿verdad? Y está lo que es la planificación de que se necesita la parte económica, ¿verdad? Que es lo que nosotros nos trazamos a alcanzar en eso, ¿verdad? Y empezar a hacer números y ir priorizando, ¿verdad? Las cosas que nosotros queremos alcanzar primero, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que priorizar, ¿verdad? Por ejemplo, los que estamos casados, ¿verdad? Bueno, priorizar en cuanto a lo que es pago de casa, ¿verdad? Si está pagando la casa, correcto, hacer un presupuesto familiar para no desfasarnos, ¿verdad? Yo creo que nosotros como familia, ¿verdad? Eso es lo primero que nosotros debemos de priorizar, cuáles son los gastos necesarios para los primeros que nosotros debemos anotar para no quedar mal, ¿verdad? Al final del mes. Entonces, hacerlo ordenado, ¿verdad? Porque sabemos de que las metas que nosotros nos podemos trazar, todo está en el ahorro, ¿verdad? En la parte económica, ¿verdad? Está en cuánto nosotros podemos
ahorrar, ¿verdad? Y como decía mi esposa y como lo dice usted, bien dicho, ¿verdad? Las esposas pues nos ayudan a nosotros como esposos en lo que es la compra en la cocina. ¿Ah? Entonces, eso pues también, ¿verdad? Debe de ir plasmado en la meta, ¿verdad? Así ¿Cuánto es. nosotros vamos a estar gastando mensualmente, ¿verdad? Porque como le digo, ahí es donde hay más movimiento de dinero, ¿verdad? En la cocina. Entonces, todo eso es importante, ¿verdad? Que como familia lo hablemos, ¿verdad? Lo que es la educación de los hijos, ¿verdad? Lo que es pago de mensualidades, si lo tiene estudiando en escuela privada o incluso en la pública, pues ahora, ¿verdad? Estar pendiente en comprar materiales y todo eso, hay que tener un presupuesto, ¿verdad? Y dejar por último aquellos gastos, pues de que son, como decimos nosotros, que son gastos de salir a pasear, ¿verdad? Entonces, para que no vayamos a tener problemas, porque mire, el problema que nosotros tenemos a veces como matrimonio es la parte económica, ¿verdad? Correcto. Cuando nosotros ya Sí. tenemos, salimos en negativo, los números, pues ahí es donde empieza ya a haber esa, ¿cómo se llama? Esa cuestión que no, ¿verdad? De esos desacuerdos, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa parte es la que nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad? En cuanto a eso. Y todo eso, hermano, todo lo que usted nos ha compartido, eh, lleva a cabo en un presupuesto, en un plan, por decirlo así, puede ser un plan mensual, puede ser un plan trimestral, porque usted mencionó cosas muy importantes, educación de los niños, mencionó Sí. la alimentación, falta el vestuario, falta medicina, salud, que todo eso es necesario. O sea, para Sí. hacer un plan que tenemos que hacer como familia, un presupuesto, destinar y qué conlleva esto. Si usted no tiene un plan, si usted no tiene un presupuesto, como decía usted, al final de mes usted va a estar en números rojos. Sí. Porque no va a saber cuánto gasta. Solo estar, como dicen, sacando. Entonces al final usted no supo cuánto gastó en comida, cuánto gastó en los gastos de energía eléctrica, de agua, en todos los otros gastos. Entonces ahí es donde vemos la necesidad de hacer un presupuesto, de hacer un Así plan es. y también pues se trata de esto, ¿verdad? De organizarnos Ujú. como en casa, organizarnos como matrimonio y organizarnos en todas las demás áreas de nuestra vida. Así es. Sí, llegamos entonces, hermano, a la conclusión de que la planificación es tan Es indispensable, indispensable. es tan importante en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Como lo estamos diciendo, en lo espiritual, en lo familiar, en lo personal, en todas las áreas de nuestra vida es muy, pero muy importante hacer una planificación. Hacer una Sí. planificación. Y me daba risa ahorita que usted dice lo del supermercado, ¿verdad? Yo siempre ahí ando con mis papeles y lápiz anotando y en esa parte pues yo considero que soy bien, bien disciplinada porque en la cocina siempre acostumbro a tener ese papel y ese lápiz y cada vez que algo se me va terminando lo voy anotando. Y ya cuando me dice mi esposo, vas a ir al supermercado, ahora casi siempre me manda sola porque dice, dice muy en esa parte, dice yo no me gusta ir, dice porque yo he hecho solo galletas, palomitas, dice. juguitos. Sí, Cuando va ella gasta menos, cuando voy yo El doble. sale más, por ella he hecho churros frescos y todo, ¿no? Sí, entonces ya hasta los niños también ellos ya andan buscando el papelito, mami, ¿dónde está el apunte del súper? ¿Y para qué? Le digo yo, es que no tiene anotada la galleta. Que vaya mi papi Sí. también, dice. Y a veces se me olvida llevar la lista. Y yo ando, o sea, como que ando atada las manos y ahí estoy, mándenme una foto por WhatsApp, una foto de la lista del súper para poder comprar, porque ya me ha pasado que voy a comprar sin lista y cuando llego a la casa, ay Dios mío, esto ya lo tenía y ¿por qué lo compré? Entonces vemos que un presupuesto, una planificación, como le digo, en nuestra vida es súper importante. Es importante. Sí. Es importante
para todo, Para hermano. todo. O sea, no solo en la cocina, no Sí. solo en la comida. Planificar nuestra vida Sí. con metas logrables, Ujú. con metas que usted pueda lograr. Poner sus planes en las manos del Señor Sí. es algo necesario, es fundamental que lo tiene que hacer cada persona, Sí. de manera Sí. individual, de manera familiar, y también usted que tiene su negocio, usted que tiene una empresa, también tiene que poner estas metas Sí. en su negocio. Sí. Y es que planificar es para todos. Planificar, creo que desde los que ya van a la escuela, ¿verdad? Planifican, Sí. tengo que pasar mis clases, tengo que esto, tengo que lo otro. O sea que hasta para los jóvenes también. Sí. O sea, planificar es algo que nos compete a todos. Sí, así es. No, y en esa parte, como usted dice, ¿verdad? Ser ordenado, ¿verdad? Porque yo creo que el Señor, cuando nosotros tenemos esa planificación y esas metas y nosotros oramos en base a eso, pues el Señor nos escucha. Es como el padre al hijo, ¿verdad? Que tal vez el hijo usted le dice, mire papi, quiero que me compre una patineta, ¿verdad? Una patineta en calles de tierra es complicado, ¿verdad? Entonces, así es el Señor, ¿verdad? Porque uno no puede pedirle, digamos, si uno viene y le dice, Señor, para este nuevo año quiero un carro, ¿verdad? Quiere el Hilux. Sí, quiero un carro del año, ¿verdad? Pero si usted está trabajando y no tiene la capacidad para pagarlo, está pidiendo demasiado, ¿verdad? Entonces, no, hay que ser ordenados al hacer las metas, ¿verdad? Hacerlo, Sino que ver lo prioritario, Así ¿verdad? es, Si la así es. prioridad es salir, pagar sus estudios, pues son sus estudios y eso pónganlo en las manos del Señor, que no va a faltar la cuota de la universidad, ¿verdad? Amén. Pero si empieza a pedir un Hilux, empieza a pedir, ¿verdad? Una casa, digamos, que Dios se la puede dar a través de un préstamo, ¿verdad? Pero hay que empezar a priorizar, ¿verdad? A pedirle al Señor lo que nosotros también podemos alcanzar claro, de acuerdo a claro. la bendición que hemos recibido del Señor, Claro ¿verdad? que Porque el Señor, pues si nos tiene un trabajo o tiene su empresa o su negocio, pues es una bendición que Dios nos ha dado. Ujú. Y en base a eso es que nosotros vamos a hacer la planificación de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Entonces, pero tampoco decirle, bueno, Señor, te pido un Hilux, yo sé que gano tanto, no tengo la capacidad, pero en tu nombre lo pido, ¿verdad? Entonces, tampoco, ¿verdad? Esas cosas tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es donde necesitamos la sabiduría Amén. y la inteligencia del Señor. No por ¿verdad? emoción. Correcto, no emoción. pedir las cosas por emoción. Entonces, Sí. esa parte es la que nosotros necesitamos aprender y que el Señor nos enseñe, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos, como Amén. dice usted. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Si usted viene y dice el Señor, bueno, si me está pidiendo, bueno, lo voy a bendecir con darle un carro, pero después no va a poder pagar las cuotas, entonces va a decir, me lo quitó el Señor, ¿verdad? Entonces no es así. Entonces tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Con Tenemos lo que que ser nosotros sensatos, sí. plasmamos en el Ujú. papel de las metas que nosotros queremos lograr. Y como le dije al inicio, ¿verdad? A veces nosotros pedimos cosas materiales y pedimos cosas materiales y nos olvidamos de la primera parte, ¿verdad? Que es nuestra parte espiritual. Amén. Entonces, a veces nosotros hacemos las planificaciones al revés, ¿verdad? Ponemos primero las cosas materiales, las cosas que necesitamos y por último dejamos lo que son la parte espiritual. Entonces ahí estamos como probando al Señor, ¿verdad? Bueno, Señor, si vos me das esto, entonces yo te sirvo en esto. Ajá. Y no es así, ¿verdad? Ese no es el orden, sino yo te sirvo en esto, Señor, y todo lo demás viene por añadidura, que es lo que usted leyó en el versículo, Amén. ¿verdad? Amén. Entonces eso es lo más importante que nosotros debemos de tener presente. Así es. Bueno, hermano, amigo que hoy nos está escuchando, le motivamos a que deje que el Señor dirija sus pasos y los planes para que los haga prosperar y todo le saldrá bien este año. El Así es. Señor es quien dirige nuestros pasos, el Señor es quien prospera nuestros pasos. Él es quien nos hace andar por sendas de bien, por sendas de misericordia, por sendas de Amén. justicia. Gracias le damos al Señor por este tiempo. Gracias, hermanos, por estar aquí. Es una bendición el poder tenerles en un programa más. Hermano Marlon, si nos dirige para terminar en oración.
Así es. Señor, gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de compartir, Señor. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel. Señor, que este 2023, Señor, nuestro anhelo sea, Señor, que tú nos des sabiduría e inteligencia para hacer las cosas, Señor, de la mejor manera. Dios, desde ya ponemos nuestras metas, Señor, nuestra planificación en tus manos para que todo aquello que tú consideres, Padre, que sea cumplido, se va a cumplir, Padre. Porque sabemos que nuestra dependencia, Señor, es de ti, Señor. Que no lo hacemos, Señor, porque nosotros queremos o porque nosotros deseamos, sino, Padre, porque tú así lo deseas, Padre, que se van a cumplir, Señor, esas cosas que nosotros, Señor, te ponemos en tus manos, Padre. Dios, que nuestro anhelo sea, Señor, caminar de tu mano, que nuestro anhelo sea siempre, Señor, crecer más espiritualmente y todo lo demás, Señor, cuando andamos en tu nombre, todo lo demás será añadido. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a aquellas personas que nos están escuchando y a aquellas personas, Señor, que no conocen de ti, Señor. Desde ya las ponemos en tus manos. Amén. Para que sepan, Señor, que ellos tienen un ayudador, Padre, y que ellos necesitan de ti, Señor Jesús. Porque cuando andamos contigo, todas las cosas nos salen a bien. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos que estuvieron con nosotros en esta transmisión. Que tengan una feliz tarde. Dios les bendiga. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Gracias por escuchar Casados y Felices. Y si te gustó, recuerda compartir la transmisión y enseñársela a alguien que amas. Esto fue Casados y Felices, solo por DCR.